El día que mataron a Lucio, yo estaba en el baño. No es que me escondiera, aunque después de lo ocurrido cualquier explicación suena coartada. Simplemente mi vejiga tiene sus urgencias. Cuando salí, el cuerpo de mi primo ya estaba frío y alguien había puesto un trapo sobre su cara, como si la muerte fuera un derrame que hubiera que limpiar. En ese instante supe que mi vida cambiaría para siempre, no porque Lucio fuera importante para mí, apenas lo conocía, sino porque la violencia, cuando te elige como testigo, te convierte en su cómplice. Este párrafo inaugural, con su tono seco y cargado de ironía trágica, nos establece los ejes centrales de esta novela: la violencia como ritual de iniciación, la memoria como carga y la ambigüedad como moral del testigo. La imagen del trapo sobre la cara del muerto prefigura los temas de verdad oculta o de duelo imposible. Para quien no me conoce o todavía no se ha suscrito con nosotros, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y en nuestra sección de Cuéntame un libro, ¿qué es esta? Hoy vamos a hablar de El testigo de Juan Villoro. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El protagonista, Julio Valdivieso, es un químico mexicano que regresa a su país tras 12 años de exilio autoimpuesto en Barcelona. Su retorno coincide con el ascenso al poder de un polémico presidente populista, una clara alusión a figuras como López Obrador o como Donald Trump. Julio es reclutado por su primo el Gallo Villegas, un político oportunista, para infiltrarse en el gobierno y descubrir un complot vinculado a un asesinato. A lo largo de toda esta investigación, Julio se convierte en un testigo incómodo de la pobredumbre del poder, mientras vive su pasado familiar, incluido un trauma relacionado con el terremoto de 1985, y se enreda en una relación tóxica con Luisa, una mujer obsesionada con la memoria histórica. Esta es una novela negra psicológica con elementos de Bildungsroman, o sea, con la formación del joven narrador, de crónica familiar con los Weber como microcosmos mexicano, y también de sátira política con el priismo en declive. Está estructurada en dos tiempos narrativos, uno en el año de 1977 con su adolescencia, y luego saltamos al año 2000, cuando ya desarrolla su madurez. Tiene un monólogo retrospectivo, o sea, el narrador reconstruye su trauma. Su estilo es de prosa cortante, o sea, con frases breves como si fueran disparos. También con humor ácido, diciéndonos: en México hasta los muertos tienen agenda. Y con referencias a Pedro Páramo y su libro de Aura de Carlos Fuentes. Los temas claves de los cuales se me hacen importante destacar o desarrollar es la imposibilidad del ser testigo imparcial, ya que Julio oscila entre la complicidad y la denuncia, reflejando la ambigüedad moral que existe actualmente en México, el populismo y la posverdad, ya que la novela critica el uso de narrativas manipuladoras en la política. También en el trauma colectivo con el terremoto de 1985 y la violencia actual, que son heridas que aún no cicatrizan. Y por último, la identidad en el exilio, cuando Julio descubre que su patria ya no es la que él recordaba antes de irse. Hay un narrador sin nombre que es un testigo traumático cuando nos dice: vi morir a Lucio, pero no sé qué vi. También este mismo narrador sin nombre nos representa la culpa del sobreviviente, cuando se cuestiona o cuando nos cuestiona: ¿por qué él y no yo?
El tío Homero representa el patriarca perverso cuando nos dice: su sonrisa es un arma cargada. La prima Vicky, o la cousin Vicky, ella representa a la femme fatale infantil cuando nos dice: aprendió a mentir antes que a leer. En la cuestión de la dimensión social o histórica, nos habla sobre el México priista de los años 70, la familia revolucionaria degenerada, con los Weber como metáfora del PRI, la masacre de Tlatelolco, con un tipo de eco lejano en el trauma colectivo, la transición democrática de los años 2000, con el desencanto generacional, cuando nos confiesa: la democracia llegó demasiado tarde, y la cultura de la violencia, con los ritos masculinos y la impunidad. Juan Villoro nació en el año de 1956 en la Ciudad de México, chilango como yo de nacimiento, de familia de exiliados españoles. Estudió etnología en la UNAM, con influencia de Levi Strauss. Su carrera es un tanto plural, ya que es crónico deportivo, es dramaturgo y es profesor universitario. Sus obras más conocidas, o de las cuales yo pudiera destacar, es El disparo de Argón, hecha esta en el año de 1991, Los culpables, hecha esta en el año 2007, y La utilidad del deseo, esta última hecha en el año 2017, que es un grupo de ensayos. La novela, esta novela de la cual estamos hablando el día de hoy, El testigo, fue finalista del premio Herralde y se considera un retrato lúcido del México de la 4T, o sea, de la Cuarta Transformación, de la que estamos todavía actualmente viviendo. Sus influencias son Juan Rulfo, con su economía lingüística, George Perec, con sus juegos estructurales, y Chandler, con su novela negra como crítica social. Esta novela iba a llamarse Los restos del día, antes de que Ishiguro lo usara, y yo creo que por esa razón a lo mejor se quedó en El testigo. Homero está inspirado en un político priista anónimo, pero es un personaje real. Incluye guiños de su padre, el filósofo Luis Villoro. También hubo un proyecto cinematográfico de Gael García Bernal, que no sé si a la fecha se llevó a cabo o no, o todavía están en eso de los trabajos. Y bueno, como detalle simbólico, la casa de los Weber existe en la colonia Roma, en la Roma Norte. Sus obras posteriores de Juan Villoro exploran la memoria política con el libro Los culpables, y ha influenciado en Los ingrávidos de Valeria Lousegui, en El trabajo del reino de Yuri Herrera, y en la cultura también ha influenciado, ya que esta novela es estudiada en cursos de literatura mexicana contemporánea, e influencia series como El Chapo, que está en Netflix, con su corrupción sistémica. En conclusión, El testigo es una novela de formación al revés, donde Juan Villoro nos muestra cómo la violencia iniciática no conduce a la sabiduría, sino al mero silencio, y a medio camino entre lo que es Rulfo y Chandler, construye un relato desencantado de las élites mexicanas, donde, como dice el narrador, la verdad no es lo contrario a la mentira, sino su disfavor más elaborado. Si no te preocupan a ti los spoilers, te invito a que después de la pausa nos sigas escuchando, ya que vamos a seguir hablando de esta novela, pero ahora ya haciendo un análisis un poquito más minucioso, más detallado, con pasajes pues de la novela en sí, y obviamente pues tendrá spoilers. Si no te preocupan, te invito a que te quedes con nosotros. Si a ti sí te preocupan los spoilers, no te gustan, te recomiendo que pues nos pongas pausa en este momento, vayas a terminar la novela y después regreses para que compares tus puntos de vista con este análisis más minucioso o estos pasajes de los cuales hablamos en nuestra segunda parte. Y si te vas, déjanos un like, comparte y sobre todo suscríbete. Y si te quedas, te espero aquí después del corte.
Testigo, novela escrita en el año 2004 de Juan Villoro, es, como ya dijimos, una novela de intriga psicológica, ambientada en este México contemporáneo, en la Ciudad de México y en Veracruz. Ganó el premio Heralde de novela en el año 2004. En la primera parte, titulado El regreso y el misterio, nos habla de Juan Valdivieso, un químico mexicano exiliado en España por 12 años que regresa a México para reclamar la herencia de su tío Lucio, un científico obsesionado con la inmortalidad. Descubre que Lucio experimentó con un elixir de la juventud y que su laboratorio fue destruido en circunstancias sospechosas. Y para esto tenemos un pasaje clave que dice así: los muertos no heredan, pero sus secretos sí, y mi tío dejó uno envenenado. En la segunda parte de esta novela nos habla de ciertos personajes enigmáticos, así se titula, Los personajes enigmáticos. En primer lugar, de Clementina, que es una joven asistente de Lucio vinculada a una secta que busca el elixir, pasando por el niño, que es un adolescente de apariencia infantil que podría ser el resultado de estos experimentos, y también de Don Rosendo, un viejo amigo de Lucio que es guardián de sus notas cifradas. En la tercera parte, titulada La secta y el peligro, Julio se infiltra en la Hermandad Blanca, un grupo esotérico que cree en la vida eterna y que persigue la fórmula de Lucio. Nos hace la revelación de que el elixir existe, pero su precio es la locura o la muerte, y hay un pasaje clave que nos dice: la eternidad es una enfermedad. Mi tío no quería vivir para siempre, quería que otros dejaran de morir. Por último, para terminar esta novela, en un pasaje final dice: ser testigo no es recordar, es cargar con lo que otros olvidan a propósito. En esta parte, Julio destruye las notas de Lucio para evitar que caigan en manos de esta secta. Y como una última imagen, el niño desaparece en la niebla, símbolo de los misterios resueltos. Los temas principales es el México profundo, la superstición y ciencia como caras de una misma moneda, la memoria y el olvido, ya que Julio es testigo de secretos que otros quieren borrar, la inmortalidad como un tipo de maldición, ya que Juan Villoro parodia la búsqueda de la eternidad, y la crítica de las sectas. La Hermandad Blanca refleja el peligro del pensamiento mágico. Y aquí hay un pasaje filosófico que dice: en este país, la razón es un lujo y la locura una costumbre. La narrativa es una prosa ágil con toques de humor negro y referencias científicas. Tiene influencias de Jorge Luis Borges con sus laberintos, de Bioy Cázares con su libro La invención de Morel. También ya hemos hecho una pequeña reseña de él. Te invito a que la conozcas. Hay una adaptación, o bueno, un proyecto de la serie que está en desarrollo por Amazon Prime. Esperemos que este año tengamos noticias de ella, o que pues a lo mejor la estrenen. No sé desde cuándo empezó, pero ya están trabajando en una adaptación. Y ahora te preguntarás, ¿por qué habríamos de leerla? ¿Por qué habrías tú de leerla? Y te contestaré. Si te interesan las novelas políticas en un México como el cual estamos viviendo, con toques de thriller existencial, o quieres una radiografía literaria de este México actual, donde el crimen, el humor y la tragedia se mezclan, El Testigo es una lectura incisiva y meramente adictiva. Me gustaría hacer, como lo hemos hecho ya en el último mes, un ejercicio de imaginación para poder leer estos 3 párrafos del Testigo en voz alta. Lo vamos a hacer a continuación, pero antes de eso vamos a hacer este ejercicio de imaginación para ubicarnos en este tiempo-espacio, y que quizás eso te ayude a generar toda esta atmósfera, y después en voz alta leer estos 3 párrafos del Testigo, ¿vale? Imaginemos una mansión porfiriana decadente de la Ciudad de México. En el jardín
Un adolescente, en este caso siendo el narrador, observa a través de una ventana el cuerpo de Lucio cubierto con un trapo sangriento. Reflejada en un charco la silueta del adulto que será 23 años después, y en el primer plano un álbum familiar abierto nos muestra fotos alteradas con tijeras. Al fondo el tío Homero habla por teléfono junto a un retrato de Porfirio Díaz. Sobre la mesa un expediente marcado diciendo Weber y una pistola Olivetti. En la pared un reloj detenido a las 2:07, siendo esta la hora del crimen. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. México no es un país, es un laboratorio donde los experimentos salen mal. Si te gusta esta nueva forma de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. A continuación vamos a leer los primeros 3 párrafos del libro El Testigo, de Juan Villoro. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. El Testigo, Juan Villoro. 1. Posesión por pérdida. 1. Los guajolotes. Le gustó que le tocara el cuarto 33. A ese hotel no había llegado la pretensión de que el cuarto 33 fuera el 303. Además, Ramón López Velarde había muerto a los 33 y él necesitaba coincidencias. Cualquier dato supersticioso que lo acercara al poeta lo hacía sentirse más capacitado. Sabía lo normal acerca de Ramón, lo cual equivalía a nada. Todo el mundo sabía todo de él. En cambio, su propio nombre, escrito en una tarjeta de registro del hotel, le produjo repentina extrañeza. Julio Valdivieso, leyó en silencio, como si tuviera que cerciorarse de que regresaba en representación de sí mismo. No había apoyado el portafolios en el piso. El Hellboy aguardaba su propina como una obsecuente estatua cuando sonó el teléfono. «¿Qué pues? ¿Ya llegaste?», dijo una voz desconocida. «¿Quién habla? ¿No te acuerdas de los cuates? El Vikingo». «¿Quién?». «Juan Ruiz. En el taller de Orlando Barbosa me decían el Vikingo. Llevo siglos sin publicidad. Nadie ha hecho más que yo por el consumo del cuadripollo en Aridoamérica». «Cocaína», pensó Julio Valdivieso. Siguió escuchando. «Llegas caído del cielo, me urge verte. ¿Qué te parece dentro de 2 horas? Los guajolotes están a la vuelta de tu hotel». «¿Estuviste con Orlando Barbosa?». «Queríamos ser escritores, pero nadie la hizo». El Vikingo rió al otro lado de la línea, como si el resultado fuera espléndido. «Me acuerdo de ti. Anduviste con la Olga Rojas, la chilena». «No anduve con ella». «La modestia ya no está de moda. Puta, yo estoy entrando en una zona sin cobertura». El zumbido se apoderó de la línea. «Usar un celular en este Valle de los Lamentos es una hazaña. ¿Entonces qué? ¿En 2 horas?» La comunicación se cortó. Julio hubiera preferido cenar solo, en una cafetería que vio junto a la alberca, pero ya no podía rectificar. No había querido llegar a casa de su madre para amortiguar su regreso a la patria, y ahora se había metido en un embrollo. ¿Quién era el Vikingo? En 25 años europeos no había tenido un amigo con apodo. Le decían el hombre de negro a Jean-Pierre Ladies, pero ese era un apodo secreto. Pensó en Olga Rojas, la chilena que parecía rusa. Sus ojos sugerían episodios trágicos. Por desgracia, Julio no fue uno de ellos. Olga tenía piel jabón de avena, la mirada irritada por la nevisca, un cuerpo para temblar entre vapores de té y sábanas calientes. Cerró los ojos y se vio sentado detrás de Olga en el taller literario. La silla tenía un respaldo pequeño y dejaba ver la parte baja de la espalda, la camiseta descorrida sobre 3 vértebras, una franja de piel pálida cubierta de diminutos vellos dorados, una breve constelación de lunares y la línea negra del calzón. Olga Rojas solo usaba calzones negros, al menos en el taller. Una tarde un calvo de Gabán esperaba a Olga al pie de la torre de rectoría. Un tipo hosco, al que ya le habían pasado los dramas que anunciaban los ojos de ella. Aquel hombre acarició el pelo rubio de Olga con dedos gruesos y uñas sucias, un deportado de Siberia.
Qué mal adaptada la vida a Dostoyevsky. Olga se fue con él. Tal vez el vikingo lo confundía con el asqueroso tipo del gabán. En Europa siempre soñaba en el Canal México. Veía Insurgentes, Niño Perdido, Obrero Mundial, el cine Alameda en San Luis, con su falso cielo nocturno. Su inconsciente no era de exportación. No recordaba haber visto al vikingo en la difusa patria de los sueños, como decía otro poema. A últimas fechas, cualquiera que no fuese López Velarde se convertía para él en otro poeta. Alguna vez vio al tipo de gabán, muchas a Olga, espléndidamente triste, el pelo revuelto por la estepa que merecía, la nariz afilada y altiva en el aire helado, los ojos con lágrimas de furia o éxtasis. Bajo el chorro de la regadera, luchó por otorgarse fracciones al vikingo. Se llamaba Juan Ruiz, como el arcipreste de Ita, pensó Julio, para cerciorarse de que aún tenía memoria. Disponer de un nombre era como entrar al vestidor de una compañía de teatro para reconstruir un personaje por una prenda. ¿Quién existía bajo un gorro verde? ¿Un duende? ¿Un cazador? ¿Un príncipe? ¿Una desgracia? La regadera tenía una presión perfecta, otro motivo para no llegar de inmediato a casa de su madre, en eterna guerra santa contra las tuberías. De pronto, al respirar el cloro que caía con el agua, se vio en la alberca olímpica. Estaba en las gradas de la fosa de clavados, con un absurdo libro en la mano. Ya Pavese, todavía Cortázar, un amigo del taller, tenía una eliminatoria. Vio al vikingo subir a la plataforma y recorrer con parsimonía el trampolín. La suerte del clavado dependía de la concentración que se ganaba arriba. Desempeñarse era un asunto mental. Esa tarde supo por qué le decían el vikingo. Siempre se quejaba de que el agua estaba fría. Juan Ruiz se mantuvo al borde del trampolín durante segundos enteros y se lanzó en piruetas espectaculares que sin embargo no bastaron para seleccionarlo. Había sacado demasiado agua al contacto con la superficie. Arqueó la espalda en forma imperceptible para Julio, pero no para el entrenador. Un deporte hecho para la mirada paranoica y la cámara lenta. Lejos de la fosa de clavados, el vikingo parecía vivir con la misma serenidad del que cae en giros difíciles de evaluar. Mientras se secaba en el hotel, Julio recordó su último encuentro en París con Jean-Pierre Leiris. Colocó su copa de Pernod muy cerca de la nariz para mitigar el olor del hombre de negro. Su colega era lo contrario del proselitista. No quería convencer sino agraviar. En el sopor del café Cluny, Leiris asumió su habitual tono retador. Le parecía creíble que Paola, la esposa de Julio, estuviera mucho más al tanto de lo que pasaba en México, que tradujera a autores que él apenas conocía. Luego, Leiris habló pestes de los intelectuales mexicanos, mandarines subversionados que conspiraban al modo de los clérigos. A ver si no te vuelves un protegido cuando regreses, uno de esos chulos de putas, habló con incierto españolismo. Aunque más bien eres un criollo metafísico, un mariachi evaporado. Había sido ver a Leiris. Se quedó con 4 tesis de doctorado que Julio había dispuesto a dirigir, pero no a leer. Curiosa la forma en que viajaban los olores. Julio carecía de la nariz de prensa de Paola o de las niñas para detectar pestes contemporáneas, pero le llegaba con facilidad aromas de otros tiempos. El cloro de la alberca, el beneficio dulce del anís mezclado con la negra transpiración de Jean-Pierre. Por desgracia, eso jamás dependía de su voluntad. Una ráfaga de viento le atraía a Nieves o a Paola su deliciosa mezcla de secreciones y perfumes, pero no podía convocar la sensación adrede. Se puso más loción para quedarse en el presente. Al fondo del pasillo, un torero esperaba al elevador. Seguramente filmaban un comercial en el hotel. En una ocasión en Niza, había visto un gigantesco frasco de yogur que flotaba en una alberca. Dentro del frasco nadaban muchachas en bikini. En las plataformas de clavados, una máscara normalizaba la escena. Al llegar a la planta baja, buscó al equipo de filmación que volviera lógico al torero. ¡Miguelín, hijo mío! Un hombre de 50 años y de espléndida chamarra de cuero abrazó al matador con grandes aspavientos. Detrás del hombre había 3 tipos regordetes,
con camisetas que les quedaban cortas y dejaban ver los ombligos. Estaba ahí con el aire de sobrar y sin embargo ser urgentes. Ellos fueron los que otorgaron esa extraña realidad a la escena. El apoderado chasqueó los dedos y le pidió a uno de los mozos que ayudara al diestro de la montera y los paños que cargaba. Los otros dos obedecieron antes que el aludido. Miguelín y el hombre de chamarra enfilaron rumbo a la salida. En la calle los aguardaba un coche negro. El coche avanzó muy despacio. Los tres acólitos trotaron detrás de él. «Aquí se visten los toreros», le informó el bellboy. «La plaza está a 3 cuadras. Esta noche hay corrida». En el camino a los guajolotes pasó por un bar del que salía un resplandor morado, un sitio de plástico lleno de espejos. Cometió el error de asomarse por una ventana y escuchó las voces agudas y nasales de Supertramp. Hay cosas que se detestan y otras que es posible aprender a odiarlas. Supertramp llegó a su vida como un caso más de rock basura, pero esa modestia menor encontró una refinada manera de superarse. El destino de ese croupier bipolar convirtió las voces de esos castrati industriales en un imborrable símbolo de lo peor que había, no en el mundo, sino en Julio Valdivieso. Había educado su rencor en esa música, sin alivio posible. Olía el caldo de poro y papa, el caldo que bebió en la cafetería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el día en el que Supertramp dejó de ser un simple grupo infame con sinusitis crónica para representar la fisura que él llevaba dentro, una versión moral de la sopa de poro y papa o del cáncer de hígado o alguna otra enfermedad que el destino tuviera reservada para vencerlo. Apuró el paso con rabia, seguido de las voces tóxicas. «Goodbye, Mary. Goodbye, Jane». No quería pensar en eso ahora. Vio un perro al que le faltaba una pata. Un perro callejero color cerveza. Corría entre los autos con nerviosismo suicida. Esa imagen le ayudó a no recordar lo que llegaba con esa música. La caída. El caldo ruin de la universidad. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?